Pues ellos fueron los principales motores o pensadores que promovieron esta idea de México unificador, de México homogéneo, de México diverso y México patriota, para empezar. Bueno, ellos, con la finalidad de crear una identidad nacional, al decir eso, ¿no? Que México es homogéneo, es diverso, es pluricultural y principalmente forjado por la identidad indígena e hispana, con la finalidad de crear una identidad nacional para afrontar amenazas y aminorar las profundas desigualdades sociales, pues se promueve esta idea de la historia patriótica. ¿Se acuerdan la secuencia número 7 que hablábamos de la historia nacional y la historia mundial? Que no son lo mismo, pero se clasifican diferente. Tienen objetivos distintos, pero si aún interrelacionadas, ¿se acuerdan? Pues muy relacionada con la secuencia 8 y muy relacionada con esta secuencia 9, pues distinguir la diferencia, distinguir la historia nacional con la mundial, pues radica aquí crear una identidad nacional, unificar, o sea, que sincretizar, como lo vimos en la secuencia 8, pues estas diferencias o culturas dispares que es entre la hispana y la indígena. Entonces, también es por eso es muy importante cuestionarse el orgullo mexicano, es muy importante que lo dudemos y que nos pongamos a pensar y a filosofar, ¿por qué me siento orgulloso? ¿Qué origina que yo tenga amor por mi patria? Tal vez sea el espíritu que nos han inculcado nuestros abuelos, nuestros padres y ancestros y amistades también. Pero es importante que nos cuestionemos eso. ¿Por qué? Porque lo que hace el nacionalismo, lamentablemente, pues es esto, ¿no? Evita afrontar amenazas y aminorar las profundas desigualdades sociales, que si a lo mejor tú no la pasas, lo están pasando grupos vulnerables como los indígenas, la están pasando grupos vulnerables como los menonitas, la están pasando grupos vulnerables como los afromexicanos que vamos a ver más adelante, etcétera, etcétera. O caso contrario, que si el nacionalismo se lleva al extremo, como en el caso de los nazis, ¿recuerdan? El fascismo, o en el caso de los italianos, pues se vuelve hasta un orgullo enfermizo, ¿no? Entonces, por eso es importante que nos cuestionemos el nacionalismo. ¿Por qué? Porque el nacionalismo nos hace exclusivos, nos hace, pues, que de mi raya, de aquí para acá es mío, de allá para acá es tuyo, de acá para allá es tuyo. Y eso lamentablemente hace el nacionalismo, ¿no? Evitas repatriar o acoger gente que necesita de tus derechos, de lo que tu nación promueve. Muy, muy representativo, pues está esto, ¿no? Lo que nos hace la cultura pop mexicana, como en esta fotografía. Bien, tenemos por otra parte los principales rostros de México diverso o pluricultural, que son los rostros mexicanos. Tenemos este mapa de la ubicación, mapa nacional de la ubicación actual de los actuales 68 grupos indígenas, que aquí, por ejemplo, en el estado de Guanajuato tenemos los chichimecas jonas que se encuentran al norte, al noroeste, a noreste, perdón, que son municipios de San Luis de la Paz, por ejemplo, municipios de Tierra Blanca, municipios de Santa Catarina, ¿qué más? Entre otros que se encuentran por aquellos rumbos. Y estos pueblos indígenas, antes de la llegada de los conquistadores, pues forjaron y fundaron grandes ciudades con altas capacidades arquitectónicas y arqueológicas, como es la plaza de Teotihuacán, Monte Albán, Palenque, y en el caso de Guanajuato, pues tenemos otros, ¿no? Como es el Cóporo, Plazuelas, um, Cañada de la Virgen, tenemos unas pintadas, unas representaciones, ¿cómo le llaman? Pinturas rupestres que se encuentran en Victoria. Tenemos también, tenemos otras representaciones arqueológicas, pero estos son un ejemplo. Tenemos a lo largo y ancho de nuestro país. Entonces, nuestros ancestros indígenas fueron quienes fundaron estas grandes ciudades previa a la conquista de México y ellos fueron los principales fundadores o el rostro que tiene México como una de sus principales características y asentamientos de quienes a partir de ellos somos diversos. Entonces, en primera tenemos a los grupos indígenas, son parte del primer rostro de la megadiversidad
cultural que tenemos en nuestro país.